Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes. Buenas tardes, Muy profe. bien, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien, ¿cómo se encuentran? Yo espero Bien, que profe, ¿y bien. usted? Bien, bien. Ya se Bueno, me mejoró. alegra mucho. Ahí estamos, después de un resfriado, quedó una tos. Y pues, como están trabajando varias casas de aquí del conjunto, hay mucho polvo, etcétera, acaba de pedirles el favor de que dejaran de martillar porque hubiera sido imposible hablar con ustedes y me quedó pues esta tos que también la estoy tratando, pero pues vamos entonces a mirar, aunque ustedes están oyendo el martilleo, pues no es tanto con una perforadora que tenían hace rato que era imposible que me oyeran. Vamos entonces a trabajar el tema del día de hoy. Hoy quiero hablarles al respecto de las alteraciones visuales que fueron tratadas en el simposio. Quisiera también hablarles de las alteraciones auditivas que pues en el simposio no se tocaron y necesito pues esa parte que ustedes la conozcan. Esta va a ser nuestra penúltima clase, ¿cierto? O es nuestra penúltima clase. Ustedes o terminamos la semana entrante y dentro de 15 días ya tenemos el parcial. ¿Estoy en lo cierto? Sí, señora, profe. Entonces, nada, estamos ya finalizando. El simposio nos proporcionó mucha información importante que recopiló también pues los temas que hemos visto y los que nos falta todavía por ver. En este caso, pues las alteraciones visuales, que son las que vamos a trabajar el día de hoy, y auditivas, lo importante, sobre todo la base genética que tiene cada una de ellas. También en el simposio hubo ponentes que nos hablaron de algo muy importante, es un tema interesante y es la diferenciación sexual. Ellos pues desde la parte ética, sociológica, etcétera, lo enfocaron muy bien. Quiero centrarme un poquito en ello, en cómo se presenta esa diferenciación sexual. Y algo importante que quiero que también oigan, una invitación que le hicieron al doctor Ignacio Sarante, como ya saben ustedes, el presidente de la Asociación de Genética Médica. Unos estudiantes de la Javeriana lo invitaron, pónganle, hace un año más o menos a un congreso sobre neurociencia para que hablara sobre los genes que están involucrados en el sexo cerebral. ¿Para qué? Para eso mismo, para aprender un poquito a entender en qué se basa esa diferenciación de sexos, cómo desde el embrión están influenciando las hormonas para que se presente esa determinación. Y es interesante la charla. Entonces, cuando termine de hablar, les voy a dejar para que por favor a continuación lo oigan. No sé qué les pareció la intervención del doctor en las enfermedades, no tanto, sino en los teratógenos para su artículo, para que pues obviamente tuvieran esa información y pudieran trabajar en el artículo que entregaron. Sí estuvo clara, interesante, etcétera. Sí, profe, la verdad estuvo bastante interesante. Sí, estuvo interesante, profe. Bueno, él pues obviamente está encargado de la parte de vigilancia de ese tipo de malformaciones. Con él pues no existía toda la carrera de medicina. Trabajamos con el ECLAN, que es un estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones que nace en Brasil. Y pues quisimos aquí también hacerlo con nuestro hospital. Él
trabajo es arduo porque pues se necesita un grupo multidisciplinario entre enfermeras, pediatras, obstetras, etcétera. Y pues no es fácil llenar las fórmulas porque pues se tienen que llenar una serie de formatos en el momento en que pues nace el bebé y obviamente después con la madre, etcétera, para saber si pues se presenta la malformación a que estuvo expuesta esa mujer durante ese tiempo. Si ustedes se dieron cuenta con las explicaciones de la cinenomelia, etcétera, alteraciones que se han presentado en otras ciudades, aquí también los hay, más siendo frontera. Pero como les digo, el trabajo era complejo, no se siguieron con esas vigilancias. Nuestra ciudad no la tiene, otras ciudades importantes del país sí. Y pienso que sería interesante y sobre todo primordial tenerlas. No existía la carrera de medicina, entonces mi apoyo eran los estudiantes más cercanos y eran los que estudiaban fisioterapia, que pues sí tenía y era docente de ellos y se trabajó aquí y también cuando estuve viviendo en Pamplona con los estudiantes de biología y fue una tesis de grado con el hospital de allá. Pero sí es interesante y pues estamos expuestos todo el tiempo a estos agentes físicos, químicos y biológicos, que pues mirando los artículos de ustedes, pues voy a corroborar esa importancia que tienen aún más para tenerlos en cuenta. Entonces vamos a mirar, algunos me preguntaban cómo hacían en la parte de consejo genético, ¿sí? Que ustedes, un grupo me preguntó primero y luego la monitora ayer volvió a preguntar. Es importante tener en cuenta ese consejo genético, ¿sí? Todo lo que hemos visto nosotros en este curso, pues es necesario y nos sirve para detectar, ¿cierto? Esas enfermedades genéticas, poderlas estudiar en una familia y hacer el diagnóstico, que es lo que finalmente uno hace con toda esta información. Ese diagnóstico, pues, es preciso, debe ser preciso, y finalmente pues calcular el riesgo de recurrencia, que es lo que hace un consejo genético, entonces, o un consejero. Por eso les decía que cuando ya habían hecho ustedes su consulta, ¿qué consejo le daría a esa mujer, a la pareja? Es decir, para que no vuelva, obviamente, a presentarse, ¿cierto? En el momento como tal. Importantísimo el consejo genético, entonces, ¿cierto? Porque pues básicamente allí vamos a determinar cuál es el pronóstico también o qué tipo de inquietudes tiene la pareja con base a su futura descendencia. Y quiero por favor resaltar que la palabra, recuerden que genética, si la dividimos, o sea, si la separamos en gen y genética, pues vamos a tener aquí, como dicen, dos aspectos bastante importantes. Uno que tiene que ver con los hechos pues que son inherentes a los genes, todo lo que tiene que ver sobre los cromosomas, la recopilación en el diagnóstico, que pues es lo que finalmente sabemos, el mecanismo de herencia, todo eso tiene que ver con la palabra gen, ¿no? Y el riesgo de recurrencia. Y la otra palabrita menos concretable, que es la ética, pues pero supremamente importante, nos encierra pues todo lo que es el aspecto humano, psicológico y, repito, ético, que es la asesoría genética. Es supremamente importante eso. Entonces, hay que tener en cuenta que no solamente es medir el riesgo, sino también es todo un proceso donde va a asegurar a la pareja, ¿cierto? Cuáles son las complicaciones o cuáles son las implicaciones de la enfermedad que se está heredando en la familia. Para eso es el consejo genético. ¿Qué probabilidad tiene de que vuelva a suceder esas alteraciones, ¿cierto? En esa familia. Y que ellos puedan elegir libremente el camino que van a elegir, porque después de darle las pautas a estas parejas, a estos pacientes, pues son ellos finalmente los que toman esa decisión, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta eso, que el médico, o sea, el que da el consejo genético, está obligado
prácticamente a sondear también todo lo que implica los sentimientos de la pareja, ¿cierto? Con respecto a su problema. ¿Para qué? Pues para tratar de evitar que la información que les está dando pueda ser más nociva que beneficiosa o benéfica. Es importante eso, tener cálculo, tacto en la forma como se dicen y se da esa asesoría, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante también que quiero comentarles a ustedes y que les quede bien claro en su cuarto semestre y cuando vuelvan a ver en décimo y en su vida profesional, que la asesoría es un proceso informativo bidireccional, ¿cierto? Va en ambas direcciones. El médico o el consejo, el que da el consejo, se informa primero y eso es lo que deben hacer siempre. Por eso al final se preguntaba consejo genético con respecto a lo que están estudiando, ¿cierto? El médico debe informarse sobre el problema de la familia y luego les informa a la familia los hallazgos que ha encontrado allí. Entonces hay que aprender lo que nos decían en el simposio, a comunicar información técnica en un lenguaje bastante sencillo, que es lo que espera el paciente. El paciente no tiene la información o los estudios como para comprender. Entonces el lenguaje debe ser bastante sencillo, ¿cierto? Y pues igualmente pues, se debe dejar todo por escrito mediante un informe final que se debe hacer dirigido a la familia, porque a la familia le compete todos estos puntos que se van a tratar durante el proceso y les puede servir para futura consulta de la misma familia. Entonces, esa asesoría genética, ya saben ustedes, va más allá del individuo, porque obviamente está centrado en la familia. De allí que es importante, y quiero reiterarles a ustedes, que las sesiones con la pareja deben ser con la pareja, no solamente con uno de los esposos, deben estar los dos. Importante también tener en cuenta que la asesoría es neutral, debe ser de esa manera. También quiero resaltarles aquí, porque pues ya estamos terminando y quise hacer un paréntesis en lo que es la asesoría, porque me lo preguntaron, toma tiempo, no es, a veces puede ser semanas, pueden ser meses, pero también puede durar un poco más de tiempo, mientras obviamente se recolecta o se documenta el médico lo suficientemente para hacer una forma apropiada de esa asesoría. Bueno, eso es importantísimo. Importante también saber algo, y es que como es bidireccional esa información que se va a dar, es necesario que cada especialista tenga esa disponibilidad. No es hacerlo, repito, rápido, de una forma por encima, superficial, no, deben estar o tomarse su tiempo fuera de la consulta normal. Ahí debe haber una consulta para estas personas en el caso que se está estudiando, ¿cierto? Y obviamente, ojalá si se tiene una especie de gráficas, diapositivas, etcétera, para poder que el paciente entienda con más facilidad, ¿cierto? Entonces, el médico debe saber con certeza qué es lo que la familia espera de la sesión de esa asesoría genética, porque con frecuencia sucede que ellos tienen inquietudes en las que el médico ni siquiera había pensado. Entonces, es importante también oír lo que esa persona necesita saber o tiene también como inquietud para poder determinar todo ese proceso. Quiero también hacer énfasis en lo siguiente, y es que hay 5 áreas que se deben cubrir en esas sesiones de asesoría genética. La primera es la historia natural de la enfermedad. ¿Sí? Esa historia natural de la enfermedad es obviamente saber y ubicar a la familia, a los que están directamente implicados, o sea, con nuestro árbol genealógico podemos saber
las personas que están allí inmersas en esa situación, ¿cierto? Entonces es importante esa historia natural de la enfermedad. Las parejas deben conocer pues la evolución de la enfermedad, cómo va a ser el desarrollo si tienen un niño afectado, ¿sí? Si su capacidad intelectual va a estar afectada, la reproductiva, la social, todo eso se debe saber y conocer. Porque, por ejemplo, pongamos un caso, una pareja que tiene un niño que tuvo un episodio de neumonía, entonces se hace un diagnóstico con base en esa neumonía y se encuentra que hay una fibrosis quística allí. Entonces, en ese momento de la enfermedad, el niño no manifiesta ninguno de los signos de la enfermedad, en el caso de la fibrosis. Entonces, es necesario que la familia entienda, pues en términos sencillos, repito, el pronóstico, el significado de la enfermedad, o sea, con sencillez y bastante claro. También es importante conocer dentro de esos 5 áreas para la asesoría dominantes. No significa que están todos afectados porque hay mutaciones nuevas en el individuo, etcétera. Todo eso se explica también de una manera bastante sencilla. Otra es el riesgo de recurrencia. El riesgo de recurrencia es importante que también lo tengan ellos en cuenta. Entonces, hay que empezar a recordarles a esa pareja que tienen un riesgo normal. Toda pareja tiene un riesgo normal de presentar de un 3 a un 4% de que su embarazo termine en un niño con algún defecto, y eso es importante decírselo. Luego también que es importante comentarles, aclararles que la probabilidad no tiene memoria, la genética no tiene memoria, la probabilidad no tiene memoria, ¿cierto? Entonces, porque ellos tienden a pensar que si ya se presentó la enfermedad en uno de sus hijos, entonces tienen un riesgo de recurrencia de un cuarto, y entonces esperarán que los otros 3 niños sean normales. Entonces es importante explicarles eso. Se puede hacer, por ejemplo, con un ejercicio con un par de monedas. De esa manera, pues es mucho más gráfico y entenderán qué sucede eso, ¿cierto? En ese momento de esa asesoría es importante eso. Y cuando llegamos aquí, casi siempre, pues la pareja, ¿sí? Pregunta, cuando ya se habla de los riesgos de recurrencia, etcétera, puede estar preguntándonos, pues, ¿qué piensa usted como médico que deberían hacer ellos? Entonces, hay alternativas disponibles que se les puede informar. Hay una lista de estas alternativas que se les puede, pues, explicar a la pareja, pues señalando ventajas y desventajas. ¿No? Ojo, que tendrán cada una de ellas. Y esa lista, pues, las podemos resumir en correr el riesgo, que dice el médico, no tener más hijos, puede ser otra opción, la adopción, ¿sí? Diagnóstico prenatal, separación matrimonial, inseminación artificial. Esas son alternativas disponibles. Y se le explica las ventajas y desventajas, ¿sí? Entonces, pues es importante tener en cuenta que esta lista debe presentar a cada pareja, ¿cierto? Y se puede estar mostrándole con base a esas ventajas y desventajas que cada uno debe tener su propio criterio. Entonces, es importante también recalcar aquí que por ningún motivo puede, ¿cierto? Uno como médico ponerlos en contra de sus principios morales o de la legislación vigente en nuestro país. Entonces, es importante eso. Entonces, cualquiera que sea la decisión, ¿cierto? Porque es el último de los puntos, la asistencia en la decisión, que ellos vayan a tomar, pues el médico debe recapacitar, ¿cierto? Sobre la necesidad de que esa decisión sea tomada por ambos y seguida por ambos, sin recriminaciones mutuas. Deben estar de acuerdo los dos,
cualquiera que sea esa decisión que ellos vayan a tomar, ¿cierto? Porque pues pueden presentar alteraciones en cuanto a separaciones si no se fue lo suficientemente claro. Se les debe explicar esa recurrencia, repito, de la enfermedad. Y si ellos asumen no tener más hijos, pues pueden convertirse en problemas también matrimoniales serios. Entonces, esa decisión debe ser tomada por la misma pareja, por ellos los dos. Entonces, pues con frecuencia es importante mostrarles a la pareja y explicarles pues que dentro de todo el problema acarreado por la enfermedad genética puede haber elementos también que los pueden llevar a comprenderse mejor, ¿cierto? De lo que ellos pensaron en un principio que era un problema genético. Entonces ahí donde ustedes como médicos, consejeros en genética, tienen un papel fundamental, no solamente en la pareja, sino pues en sí en la familia. Y obviamente hay que estar preparado para esa asesoría, ¿cierto? Porque pues debe tener un impacto bastante, pues médico obviamente, pero el impacto humano es el que debe imperar, ¿cierto? Es importante eso que se debe tener en cuenta. Entonces, pues ya por último, para terminar esta parte que me parece interesante que ustedes conozcan porque me extrañó la pregunta que cómo así que consejo genético, ¿cierto? El consejo genético bien hecho es importante porque pues representa lo mejor de la práctica médica. Ustedes son médicos, ¿cierto? Requiere un esfuerzo evidente, ¿cierto? Bien organizado, tanto en la clínica como en los exámenes también, que obviamente apoyan o soportan esa primera exploración, que es la clínica. Es importante entonces tener en cuenta eso, conocer el estado genético de la familia, porque el individuo que tienen enfrente no es solo un apellido, sino pues heredó genes allí. Entonces es importante eso, esa información que van a obtener, pues se va a encargar de informarlos a ustedes y también de entregar a la pareja una información veraz, ¿cierto? Y es ellos, en su pleno uso de su libertad, de sus facultades, los que van a responder y van a seleccionar el camino a seguir, ¿cierto? Y esto requiere, pues, que exija una relación bastante cercana entre el médico, el que da el consejo, y pues la pareja o la familia. Tener empatía básicamente con lo que se va a decir. Debemos estar pensando que esa información debe estar basada en algo importante, que es la honestidad. Y obviamente que no debe tener o no se debe poner a ninguna de las partes en contraposición con sus principios morales y valores éticos. Solamente somos eso, llevamos la información, damos un consejo y damos las alternativas. Es importante. Entonces yo espero que todos ustedes hayan identificado pues estos aspectos, lo que es la asesoría genética. Y básicamente lo que es más importante, que pues estas virtudes no son exclusivamente del genetista, son los pilares que van a ser de la medicina o que hacen de la medicina un campo científico valioso y que son los cimientos y lo que es el concepto del arte que tiene la práctica médica. Entonces, tan importante tenerlo siempre presente, pues de aquí en adelante. ¿Estamos? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces yo me voy a enfocar mucho también en ese consejo que ustedes dan, porque eso no lo consiguen en ninguna parte. Es el consejo que ustedes dan de acuerdo a cada uno de su teratógeno y me imagino pues que le habrán puesto el énfasis que amerita.
Bien, entonces, teniendo ya pues esto bastante claro, informado, vamos a mirar sobre las alteraciones visuales y auditivas, aunque de visuales se trabajó mucho en el simposio, pero pues de auditivas poco. ¿Están viendo la presentación? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces, esas alteraciones visuales y auditivas, de una vez les digo, ustedes van a escoger, así como hicieron con el teratógeno, en grupos de 4, van a hacer algo más práctico, y es que quiero que realicen una infografía. ¿Han presentado infografías en esto de la virtualidad? ¿En alguno de los temas? No, profe. Bueno, una infografía, y van a consultar, porque no van a presentar un mapa mental ni un otro tipo de esquema. Una infografía, como su nombre lo indica, son información que tiene imágenes. De ahí viene la palabra. Y ustedes van a escoger una alteración, ya sea de aspecto o que involucre la parte visual o auditiva, que tenga un origen genético. Les voy a dar unas pautas, ustedes van a escoger, y también en grupos presentan esa infografía y se presenta en una página. No es mucho, pero sí es sobre el resumen que se da de una manera gráfica y creativa sobre un tema, y así lo quiero recibir por parte de ustedes como un trabajo que pues va a ser para dentro de 8 días. Entonces, miremos de qué se trata estas alteraciones visuales, sobre todo porque les decía, ya se trabajaron mucho las auditivas, porque ya se trabajaron las visuales, hubo hasta foro al final, etc. Para recordarles lo que tiene que ver con el enfoque pues a nivel de enfermedades visuales y auditivas, también cualquier tipo de alteración de origen genético. Nuevamente, valorar al paciente y no descartar a su núcleo familiar. Todo importante consignarlo en ese árbol genealógico, con ese propósito que debe darnos el detalle más mínimo de lo que está sucediendo allí. Es importante. Con base en ello, pues se trabaja todos los exámenes que van a confirmar ese sospechoso diagnóstico que tenemos en la clínica, y obviamente, pues si se está viendo un fenotipo, debemos corroborar que el genotipo pues esté relacionado, ¿no? Aquí observamos todo el camino que hemos recorrido. Ya hemos hablado de lo que corresponde a la citogenética, las herencias mendelianas, las excepciones a las leyes unigénicas como las mitocondriales, y las herencias donde el factor ambiental influye sobre esa predisposición, que son los genes. Entonces, de esta categorización se deduce que no todo o no toda enfermedad genética es necesariamente hereditaria. Sí, eso se ha dicho desde un principio. Pues aunque sí lo son, una muy buena porción de ella, en la que es posible pues definir ese mecanismo de herencia. Cuando ya se determina, pues es importante definir ese patrón de herencia. Nuevamente, con la historia médica, con el árbol genealógico, y obviamente podemos ya identificar qué mecanismo, qué patrón es el que estamos viendo. Con la historia genética familiar, que es primordial, y con este pedigrí, pues podemos saber exactamente de qué enfermedades se trata, si hay más de un afectado en la familia, que es importante verlo, si está presente en todos los miembros de la familia o se encuentra asociado a otras alteraciones, que es importante, y eso nos lo da esa consulta genética o ese primer sondeo que sea con el individuo, la pareja que está allí. Si es posible saber la causa, si es endógena o exógena, para poder saber si fue pre o perinatal. Todos estos datos son importantísimos para el diagnóstico, ¿cierto? Y clasificarla como tal.
Importante, si todos los individuos están como afectados y están de la misma manera, o sea, tienen la misma alteración o van a presentar diferentes grados allí. Algo importante también acá, y nos lo decía la doctora Marta Lucía, si las personas que están pues ya ubicadas como no afectadas realmente no están manifestando la clínica, nos hablaba de que estaban trabajando con pacientes con catarata y donde algunos miembros de la familia decían no tenerla porque veían bien y al hacerle el fondo de ojo observaron que presentaban no una catarata nuclear, que sí pues obstaculiza la visión, tendrían unas cataratas pulverulentas o sonulares, que son otro tipo de presentación de catarata y habrían podido solventar un poco el problema de la visión. Entonces, es importante saber si realmente no están afectados pues con el grupo multidisciplinario de médicos que deben estar a cargo de toda esta historia que se va a levantar allí, ¿sí? Entonces, es importante mirar todo esto, todos estos aspectos y no pasar por alto absolutamente nada. Entonces, pues el diagnóstico se basa en todos estos soportes de estudios citogenéticos, mirar las alteraciones numéricas o estructurales con un cariotipo. Bioquímicas, pues mirar si existen metabolopatías que están causando la presentación de la alteración. Estudios moleculares, PCR, ADN, radiografías, las interconsultas, es decir, para poder finalmente saber si hay un patrón de herencia establecido, ¿sí? Si es claro, con todos estos soportes y obviamente en la clínica. Hablando entonces ya de lo que son los problemas auditivos o la deficiencia auditiva, pues las catalogamos en algo interesante y son las hipoacusias y las ya llamadas sorderas. Entonces, y pues bajo, o sea, hay una capacidad auditiva pequeña, pero pues está allí todavía, se disminuye, pero todavía está allí. Es importante saber que algunas son progresivas, entonces hay que tener en cuenta esa hipoacusia, esos niveles, para pues poder detenerlo de alguna forma con diagnóstico a tiempo. Y importante tener en cuenta qué tan importante es oír de los niños, el bebé, etcétera, pueda estar oyendo porque a través de esa audición se adquiere el lenguaje. Cuando ya se es sordo, pues ya no hay una capacidad auditiva en absoluto. Entonces, nuevamente importante diagnosticarlos porque ese lenguaje también se adquiere por la vía visual. Sí, clasificar, ¿cierto? En diferentes formas esa pérdida auditiva. Y aquí vamos a explicarla a cada una de ellas. Puede ser según la localización de la lesión, si está en el oído externo, medio, interno, etcétera. Según el grado de pérdida auditiva, según las causas que lo ocasiona, esa etiología es importante definirla, y también la edad en que comienza. Entonces, según la localización de la lesión, repito, pues se puede presentar en el oído externo o medio, entonces son las pérdidas auditivas, conductivas o de transmisión. Cuando es en el oído interno, que ya están pues implicados nervios, etcétera, son pérdidas bastante profundas de la audición, pues son a nivel sensorial, ¿cierto? Y están las mixtas, donde el problema radica en el oído tanto externo como medio como interno, allí, ¿cierto? Está la pérdida auditiva central, que solamente se da para las lesiones en los centros auditivos, básicamente. Bueno, entonces es importante observar y localizarla para poder diagnosticarla. También importante, según el grado de pérdida auditiva, entonces aquí tenemos los decibeles. Todos ellos desde la audición, obviamente estamos tomando como normal por debajo de los 20 decibeles, pero la deficiencia auditiva leve, la media, la severa, en este caso, y la profunda, ¿sí? Pues son sordos, llamados sordos.
mientras que los anteriores pues ya sí son hipoacúsicos. Aquí vamos viendo. Según la causa de pérdida auditiva, entonces están las genéticas, hereditarias, las adquiridas por ya sea traumas, infecciones, después a nivel postnatal, pues también si existen tumores, etcétera. Están las que se presentan a edad avanzada, ya por deterioro, por envejecimiento, están las presbiacusias, así como se presentan a nivel visual. También tenemos la presbiacusia o presbicia según la visión. Y las hereditarias aquí, la mayoría de los casos pues son genéticas, un 50% están en dominantes y recesivas. Importante definirlas entonces. Estos son indicadores de riesgos que se puede terminar en una sordera o una hipoacusia si hay antecedentes familiares. En el árbol se puede determinar esto. Si hubo infecciones, malformaciones, bajo peso al nacer, problemas de factor RH, de histocompatibilidad, ¿cierto? Esto que vimos sobre agentes ototóxicos también existen aquí a nivel de oído en la madre y obviamente en el desarrollo de ese embrión. Si se presenta meningitis, bueno, todo lo que están viendo ustedes aquí, ya las demás pues son adquiridas, como los traumatismos, etc. Según la edad de comienzo de la pérdida auditiva, entonces también las catalogamos en 3 tipos, que es la prelocutivos, bueno, si se presenta antes de 2 años, perilocutivos 2 años o a 3, ahí es donde empieza, si quiere, el conocimiento importante es el lenguaje de ese niño, y poslocutivos, que no hay que esperar hasta allí, porque obviamente es donde ya empieza a adquirirse ese lenguaje oral de una forma más fluida. Importante estas recomendaciones, ¿cierto? Estos datos a tener en cuenta o a tener presente, importantísimo, porque en el momento en que aparecen las discapacidades auditivas, es determinante para el desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Del individuo, en este caso del niño. Entonces, es importante saber eso, que antes de los 3 meses de edad es necesario hacer un diagnóstico, una evaluación, potenciales evocados, etcétera, para prevenir esas secuelas del déficit auditivo, que son muchas. Y esto se los voy a pasar pues rápidamente, más o menos nos está hablando de lo que se debe tener en cuenta en cada una de las etapas de 0 a 3 meses, en donde pues el sonido es muy importante, y cuándo hay que empezar a observar alteraciones y cuándo hay que empezar a observar que no existe o que existe un problema auditivo, y detectarlo a tiempo para empezar a determinar qué pudo haber sido y obviamente pues tomar los pasos a seguir, ¿cierto? En cada uno de ellos. Entonces, fíjense, esto estoy hablando de niños que presentan problemas auditivos. Hay que empezar a reconocerlos a tiempo y según su desarrollo, que debe estarse observando o presentando en cuanto a estas señales de alarma. Aquí los tenemos. Ya pues a los 4 años no cuenta, es un niño abstraído, no hay una atención sencilla, como ven ustedes, y es importante tener en cuenta cada uno, entonces, repito, de estas etapas del desarrollo. La genética de las sorderas, aquí en Colombia, así como la doctora Marta ha trabajado en enfermedades visuales, ella también ha tenido en cuenta este trabajo. Estos son resultados de muchos estudios que se han hecho, porque la mayoría están asociadas también a problemas visuales. Entonces, se trabajaban en instituciones donde uno iba al INSOR y tenía allí pues un grupo interesante para determinar si eran genéticas o no eran genéticas, ¿cierto? Si era una causa exógena por infección, trauma, pues sí te tenía en cuenta, pero pues nos interesaba mucho la parte genética de cada uno de los casos, y hacíamos
el trabajo con las familias, entonces a empezar a hacer los árboles, etcétera, de esas jóvenes o niños que estaban institucionalizados. Ven ustedes allí algunos porcentajes y resultados, y es importante mantener esto pues a la mano para poder también confrontar con lo que se está haciendo hoy por hoy. Importante lo que está diciendo allí, donde esa detección tardía del niño sordo pues trae consecuencias muy graves en ese individuo, ¿cierto? Para su desarrollo tanto físico como social, porque se aísla, se aíslan. Gracias a Dios hoy día, con todo lo que se ha trabajado en inclusión, pues hay muchos programas, y ustedes ven que el noticiero, ahorita con la virtualidad también, etcétera, existen formas para que ellos se puedan comunicar o entender cierto tipo de información, pero pues no todo el mundo sabe lengua de señas, pues que deberíamos saber. Un médico le llega a una persona con sordera profunda y no se puede comunicar con el paciente. Entonces, qué bonito sería y qué pertinente sería que el médico supiera lengua de señas. No es difícil, es bastante fácil. Mi sobrino, por ejemplo, estudia psicología, va en 7º semestre y en el primer semestre aprendió lengua de señas. Entonces, un psicólogo, pues, trabaja la inclusión, un médico también estaría haciendo parte de esa inclusión. Aquí, pues, obviamente, al trabajar todas estas sorderas hereditarias, es importante conocer que la mayoría no están solas, hacen parte de algo, asociadas a algo, y es importante conocer esa sintomatología que se da allí, en ese problema, en esa pérdida auditiva. Entonces, las causas, repito, pueden ser hereditarias o no hereditarias. Dentro de esas hereditarias podemos destacar las que hacen parte de un síndrome, algunas no, simplemente solo está la sordera. Y están en todos los patrones de herencia, como ven ustedes, pueden ser autosómicas, dominantes, recesivas y ligadas al sexo. Y van a variar según la edad de presentación, ¿sí? Las clasificamos en congénitas de origen temprano y existen también, como toda alteración hereditaria, donde se presenta tardíamente. Entonces, las que son de origen hereditario, pues tenemos aquí, resaltamos las autosómicas recesivas, y aquí pues les estoy describiendo de dónde proviene más que todo este origen con esta alteración que se da allí. Allí es importante saber que estas autosómicas recesivas pues mantienen un grado de audición de tonos bastante bajos, pero es importante también que pues es congénita y bastante estable en comparación con la dominante. Aquí es importante también ver que pues existen de 20 a 48 diferentes tipos de genes, es poligénico esta presentación, donde obviamente hay heterogeneidad. Recuerden que heterogeneidad es que se pueden ubicar en diferentes mutaciones de estos genes en diferentes cromosomas. Entonces lo hace ver todavía aún más complejo el trabajo y el estudio que se tiene. Estas autosómicas recesivas también son bastante interesantes porque si están leyendo aquí, son individuos que tienen problemas auditivos o una sordera profunda, pero van a tener hijos oyentes. Entonces nos llama la atención eso en cuanto a mecanismo de presentación. Las dominantes pues son de sería más es profunda, ¿cierto? Son alteraciones que tienen un avance en cada paciente que va a hacer a un pronóstico, ¿cierto? Se va a desarrollar hacia un pronóstico bastante desfavorable. Y es importante que la mayoría de ellas son bilaterales, ¿sí? Aunque pues ahí ven ustedes que se ha descrito una unilateral, pero en la mayoría de los casos se da. Entonces todo eso hay que tenerlo presente, si hay bilateralidad o si hay un solo oído afectado.
Las menos frecuentes son las ligadas a X, ¿sí? Y llama la atención a la pregunta de qué sabemos de las sorderas de presentación multifactorial o poligénicas. Entonces, pues no se han podido pues identificar como tal si existen allí, pero y parece ser que las que están como catalogadas como sorderas de causa desconocida están allí implicadas, están allí inmersas entre las poligénicas, ¿sí? Donde pues existen factores ambientales que hacen que esa predisposición pues esté allí presente y se den. Y también los famosos ototóxicos, que en algunos pacientes pues puede haber predisposición genética. Las sorderas congénitas de presentación temprana, pues observamos aquí, varía mucho su causa, pero es importante saber que un porcentaje bastante alto de esas sorderas congénitas y algunas están catalogadas pues, en lo que son adquiridas por infección, trauma, etc. Y por último, las de presentación tardía pues están relacionadas con la edad adulta, ¿sí? Donde tiene que ver también aquí mucho los factores de índole genético para que se presenten pues mayor hipoacusia en una población que otra. Aparte pues de el deterioro normal de la edad. Bueno, hasta aquí todo lo que tiene que ver con lo que es sorderas. Las cegueras, como les digo, se hablaron en el simposio, pero pues hablemos un poquito de ellas, de lo que son las sorderas y el trabajo que se ha hecho. Estamos hablando de cataratas, glaucoma, traumatismo, pues estos ya son heredadas, pero dentro de las causas hereditarias, la que más se observa es las de origen como retinitis pigmentosa, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con retinopatías de la degeneración. En el simposio la doctora trabaja lo que son, aparte de la retinitis pigmentosa y aparte del síndrome de Usher. Entonces, es importante tener eso presente, ¿cierto? Aquí los grupos también los catalogamos como las sorderas en los que son adquiridas, traumas, infecciones, etcétera, tumores, intoxicaciones, y las genéticas aquí, como observan ustedes, y en las que pues yo trabajé en las cataratas a nivel pues nacional. Se trabajaba allí y se trabajaba desde todos los aspectos, con un equipo multidisciplinario que viaja para poder apoyarnos obviamente en ese diagnóstico y sobre todo poder determinar qué tipo de mecanismo de herencia es el que se está dando. Y las no determinadas, ahí también tenemos algunas cataratas congénitas, glaucomas, ¿sí? Pues el glaucoma también tiene mucho que ver con una herencia autosómica dominante y es interesante saber que pueden encontrar familias donde la presentación del glaucoma se da casi siempre primero en un ojo que en el otro. Conozco familias donde el glaucoma inicia siempre en el ojo derecho o solamente está en un ojo o en los dos, pero inicia en este ojo. Entonces, es importante saber eso, que no se nos escape nada. Entonces, por ejemplo, acá recientemente los patrones pues, causales de la ceguera han cambiado a medida que la medicina pues, va progresando, va avanzando y controla las enfermedades prevenibles, las que se pueden prevenir, pues se hacen más evidentes las causas genéticas y o hereditarias, ¿no? A medida que pues tenemos un control de lo que se puede prevenir, entonces empieza a desmantelar, a dilucidar lo que es genético, ¿cierto? Lo que está allí como causa genética. Importancia del estudio de las genético en las cegueras. Entonces aquí tenemos estudios que nos han ayudado bastante, sobre todo en las cegueras infantiles. Este señor Frarse
realizó estudios en Inglaterra y observó que en población institucionalizada, un 42% de los casos se presentaba ceguera por causas genéticas. En Colombia también, como les digo, hemos trabajado en este tipo de población y el 40% fue debido a causas exógenas, ¿sí? Como pues rubeola, pues la retinopatía y la prematurez, infecciones de parásitos, tosoplasma, etcétera, pero fíjense, un 30% son genéticas también, entonces llama la atención eso. Y aquí hay algo importante también, las 3 principales causas de ceguera en la infancia: degeneraciones tapetorretinianas, cataratas y malformaciones del tipo microstalmos, colobomas. Nuevamente, al igual que las sorderas, al igual que cualquier alteración que se presente en el individuo, hay que, en este caso del paciente con problemas visuales, hay que valorarlo por oftalmología y pues la historia clínica, que les repito, esencial e importante para conocer si pues puede ser genético, si hay más afectados o es adquirido. Entonces ahí pues descartamos exámenes. Entonces todos los exámenes que se tengan, en este caso, si estamos hablando de oftalmología, pues todo lo que es la agudeza visual, etcétera, y pues los que tienen problemas a nivel de audición. Entonces allí también se trabaja. Y con el niño, la evaluación del niño con enfermedad auditiva, que catalogarlo, qué grado de hipoacusia tiene, una audiometría importante al nacimiento y obviamente posterior a ello, la historia clínica, observar allí, y obviamente si hay metabolopatías, es importante también conocerlas porque están asociadas. Aquí entonces hablando de metabolopatías, que pues va a conllevar a cualquier limitación visual o auditiva, porque estamos hablando de ellas, están las mucopolisacaridosis, ahí está el ejemplo de algunas, las aminoacidopatías y también pues las que están asociadas aquí a nivel de sorderas, algunos síndromes como los están observando ustedes, ¿no? Bueno, entonces, según también algunas alteraciones que se presentan numéricas o estructurales en los cromosomas, pues también tenemos aquí el cariotipo importante para poder también determinar la posible causa de una anostalmía, ¿cierto? O una microstalmía, etcétera. Igual que pues los problemas auditivos. La implantación baja siempre nos debe llamar la atención. La implantación baja de las orejas está asociado en algunos casos con hipoacusia y es importante conocer. Fíjense que aquí estamos viendo síndromes que tienen alteraciones a nivel de orejas, morfología de la oreja, etc. Bueno, acá la miopía está asociado a alteraciones de algunos síndromes, igual que algunas alteraciones auditivas. Entonces allí vemos que el síndrome de Marshall presenta miopía, hipoacusia mixta incluso, y los demás síndromes que están viendo allí también están asociados con problemas de miopía y sorderas. Las cataratas, entonces también les decía, es importante determinarlas, qué tipo de catarata es, porque si se dan cuenta ustedes, se hereda de una manera, tiene un patrón establecido ya. Las polares anteriores son dominantes, igual que las posteriores, la central, donde son puros puntos y el individuo puede ver, si se puede decir bien, también son dominantes. Está la nuclear total. Las que llaman la atención son a lamelar, presentan una heterogeneidad en el patrón de herencia dominante, recesivo y ligado a X, como lo pueden ver allí. Entonces, las causas pueden ser infecciones, ¿cierto? Metabolopatías, allí también, a nivel de alteraciones cromosómicas, anomalías cromosómicas, para poder, y algunas donde la mayoría, si se catalogan como esporádicas, podemos saber o determinar de una causa desconocida, ¿cierto? No definida, son las más difíciles de
de diagnosticar, sobre todo para un patrón de herencia como tal. Y los glaucoma, dependiendo si es de ángulo estrecho, es autosómica recesiva, igual que el congénito, igual que el de ángulo abierto. Casi todos son con una presentación en patrón de herencia autosómico recesivo. Y esto es un síndrome que lo hemos hablado y lo hablamos al principio del curso, etcétera, donde pues el paciente va a tener algo interesante en su fenotipo y que con solo verlo pues uno sospecha de este síndrome, y es la poliosis. Como ven ustedes, va a presentar sordera los pacientes, van a presentar algo interesante, y es esa raíz nasal alta y amplia, la heterocromía del iris, que es evidente. En el caso de que no la presenten, tienen un color de ojos azules muy, muy fuerte los dos ojos. La sinofris, ¿cierto? La hipertricosis que se da allí en las pestañas, etcétera. Esta tiene en algunos casos una expresividad variable, y les comentaba en ese momento que hablando de expresividad variable, puede presentarse, por decir algo, la abuela con el mechón, el hijo con la hipoacusia, y el nieto puede presentar la heterocromía del iris, y de una presentación de pronto también una penetrancia incompleta. Entonces, hay tipo 1 y 2. Es importante, el mecanismo de herencia es bastante dominante, y lo que les hablaba de la expresividad variable, pero está relacionado con padres de edades avanzadas. El padre tiene una edad avanzada y parece ser relacionado con este tipo de síndrome. No todo es la mujer, en este caso el hombre también. Hablando con el doctor Ignacio, nos comenta eso de que pues alrededor de los ya 65 años en adelante, pues es importante saber que esos espermatozoides pues sí pueden engendrar y dar vida, pero hay que ver qué calidad, ¿cierto? Está allí para poder engendrar individuos sanos. Y por último, la retinitis pigmentosa, que ustedes en el foro oyeron. Pues esa retinitis pigmentosa es bastante importante para el estudio que hacemos. Pues es un grupo de enfermedades, saben ustedes, que se caracteriza por ser hereditaria, progresiva, en cuanto al compromiso de la función de los fotorreceptores. Como saben, pues esos fotorreceptores retinianos y otras células de la retina están allí inmersos. Hay una atrofia de diversas capas retinianas, y obviamente el paciente manifiesta esos problemas de visión, no empieza a ver en las noches, el campo visual se va perdiendo. Hace mucho una atleta que participó en las últimas Olimpiadas de ella, donde ya su campo visual era tan reducido que solamente, decía ella, percibía algo así como si estuviese mirando a través de un cono. No tenía ya más forma, más campo visual, y dijo que eran sus últimas Olimpiadas. Patrón de herencia también, heterogeneidad genética allí en esta alteración, y pues obviamente también se clasifica para poder determinar. Algunas solamente se presenta en el individuo, otras se parte de un síndrome o a múltiples alteraciones. Y por último, el síndrome de Usher. Sí, es el síndrome que también trabaja mucho el Instituto de la Javeriana, y pues es una asociación de retinitis progresiva y de sordera neurosensorial profunda. Están asociados estos dos. El síndrome pues también presenta heterogeneidad. Hay 4 tipos en el que se ha clasificado dependiendo del grado de sordera que se tiene. Es muy importante. Inicia casi siempre con la retinitis pigmentosa, y es de una implicación bastante delicada para el paciente, porque pues estar ciego y luego sordo. En el INSOR, cuando existía el INSOR, uno veía pacienticos así, donde se estaban preparando eso para ya el desenlace quedar también pues sordos. Trabajaban algún oficio, aprendían a hacer algo, había mucho soporte a nivel de psicólogo
porque tienden a deprimirse. No ver y no oír es bastante angustiante para cualquiera y estas personas deben convivir con ello, ¿no? Bueno, terminé por acá. ¿Alguna pregunta? ¿Qué comentario tienen al respecto? Al parecer no hay. Bueno, al parecer, si no hay ningún comentario, espero que pues estén atendiendo la clase. No sé, de 60 estudiantes, espero que estén atentos. Y ya para terminar, les decía, voy a comentarles acerca de la determinación sexual. Y por último, pues los dejo con la conferencia, la charla que aceptó el doctor Ignacio a un grupo de estudiantes en un congreso de neurociencias. Entonces, pues básicamente pasamos esto pues rápido. Esa diferenciación o determinación sexual, esta es la definición, perdón, que se tiene de lo que es sexo de una manera sencilla. Y pues lo que finalmente después de esa diferenciación pues va a permitir que cada persona, cada ser humano, después de que esa gónada se diferencie, pues presente genitales internos y externos. Él nos va a hablar, y aquí les comento, sobre los conceptos y las formas, ¿cierto?, en que debemos determinar nuestras etapas y que todo es un complemento. Tenemos un sexo cromosómico, es decir, tenemos XX o somos XY. A partir de allí, pues se diferencia también en un sexo gonadal, donde pues esos ovarios terminan hacia, perdón, esas hormonas terminan hacia ovario o testículo, dependiendo de lo que se produzca allí, ¿cierto? Se secrete. Y pues el sexo genital, genitales internos y externos. Pero también hay que tener en cuenta que existe ese sexo psicológico, que hace parte de nuestra forma de haber sido educados, ¿cierto? De cómo nos sentimos como tal. El sexo, pues a nivel de nuestra legislación, ¿cierto? Sexo civil o legal, lo que está registrado, y el rol sexual, que es el que cada persona adopta o cómo se sienta. Pero pues viene determinado por todo también lo anterior para determinar si pues somos femeninos individuos o masculinos. Entonces, en este sexo cromosómico, pues finalmente les decía yo, se va a determinar esta gónada que se debe diferenciar y a través de ahí pues empieza todos los eventos como tal. Importante que esa identidad que se tiene de cada género, ya sea femenino o masculino, debe ser el conjunto de todo lo anterior que vimos, sexo genético, morfológico y educacional. En cuanto al sexo cromosómico o genético, pues saben ustedes que cada espermatozoide, porque pues el óvulo siempre va a tener un X, va a traer un X o un Y. Y que existe una gónada que no está diferenciada, por más que haya habido fecundación, que debe diferenciarse. Es importante esa diferenciación, y aquí vemos pues el camino que ella toma o que toman las células para diferenciarla. Aquí observamos que esa diferenciación empieza en ese saco pues vitelino allí, donde esas células pues deben migrar. Si no sucede eso, pues no hay diferenciación en la gónada. Importante recordarles que este gen SRY es el que determina
el sexo en cada individuo, ¿sí? En cada ser humano. Y está ubicado aquí en el brazo corto del cromosoma Y. Y se inicia en la semana séptima esa diferenciación hacia testículo. Importante tenerlo allí. Ese gen SRY va a permitir que se exprese este factor determinante del testículo y que obviamente pone todo hacia una cascada de eventos y diferencia el testículo y todas las demás células también, o genes más bien, que hacen parte de esa diferenciación, porque no solamente es el SRY, está el gen SOX9, que también permite que se dé esa diferenciación. Aquí hay algo importante y lo voy a leer textualmente. La tendencia en el desarrollo del aparato genital es hacia una feminización somática, a menos que sea interferido por factores masculinizantes. ¿Eso qué quiere decir? Que todo va hacia la vía de lo femenino. Todo ser que se está desarrollando, si no es por estos factores masculinizantes, terminan en mujeres. ¿Sí? De ahí pues las tetillas y muchos órganos también internos que han evolucionado en los hombres, pues hacen fe de esto. Esos factores masculinizantes son muy importantes que se den en el momento indicado y están a cargo de este gen tan importante. El cromosoma Y es un cromosoma que ha perdido genes durante el proceso evolutivo, pero con que todavía esté este gen SRY que determina el sexo, pues es más que suficiente, ¿cierto? Porque finalmente va a diferenciar esa gónada en testículo. Entonces, existen, recuerden, en la recombinación, allá en el crossing over, en profase 1 de meiosis 1, y los cromosomas también hacen recombinación, los dos cromosomas sexuales, y ocurren accidentes y puede ser que ese SRY, ¿cierto?, sea transferido a uno de los cromosomas X y por eso encontramos individuos fenotípicamente hombres, pero genotípicamente, es decir, vamos a encontrar en sus cromosomas XX. ¿Por qué? Porque tienen este gen SRY. Y al contrario, podemos ver feminización en individuos que no solamente por tener un cromosoma Y, repito, son hombres, sino es importante que ese gen esté allí ubicado en ese brazo corto. Entonces, podemos ver feminización y al hacer el estudio citogenético observamos el cromosoma Y allí, pero pues sin el gen. Entonces, esa diferenciación sexual, para que pues no termine hacia una vía femenina, son ayudadas por muchas células, en este caso está la de Sertoli, que produce esta hormona antimulleriana, es decir, no permite que se produzcan los conductos mullerianos que van a formar pues todo lo que son trompas, etcétera, hacia la vía femenina, y es importante inhibirlos. Entonces es importante, y también esta hormona antimulleriana permite que haya un descenso de los testículos. Los testículos no deben quedar en el abdomen, es un ambiente bastante cálido para ellos y obviamente no sería viable pues el esperma, etcétera, los espermatozoides allí en ese lugar. Entonces deben descender. La testosterona la producen las células de Leydig. Importante entonces para que esos conductos wolffianos se desarrollen y obviamente permitan pues todos los órganos internos sexuales, conducto deferente, etc. Importante el metabolito activo de la testosterona, también necesario para esa masculinización, ¿cierto? Y obviamente esta enzima, la alfa reductasa. Todos ellos involucrados hacia este desarrollo sexual masculino. El ovario, la diferenciación es un poco más tarde, si en el testículo era 7 semanas, este es hasta la 10ª semana que esa gónada se diferencia en ovario. Importante también tenerlo en cuenta. Deben estar los dos cromosomas X para que se diferencie la gónada hacia la vía femenina con todas las características que conlleva. Si no, pues como en el síndrome de Turner se presenta la digenesia gonadal, son
y mujeres, obviamente su fenotipo, porque pues tienen un cromosoma X, que no tienen una maduración sexual, no hay pues suficientes hormonas para hacerlo. Entonces, pero hay que tener en cuenta que no debe existir el gen SRY, ni el gen SOX, ni otros genes importantes, y menos este factor determinante de testículo para poder desarrollar toda la cascada de eventos hacia lo que es lo femenino, ¿cierto? Entonces, involuciona, pues, lo demás, es decir, todo lo que son los conductos wolfianos para poder desarrollar, pues, útero y trompas, mientras que deben desarrollarse los conductos mollerianos. Aquí, cuadrito mostrando esa gónada diferenciada. En el 72, un médico trabajó algo interesante para confirmar qué tan importante es las hormonas para el desarrollo sexual masculino y castró unos conejos. ¿Sí? Entonces hizo castración bilateral y observó en este caso que en fetos machos pues hubo una feminización, ¿cierto? Y pues las hembras continuaron siendo igual. Entonces concluyó eso, que la gónada diferenciada, en este caso, hay una ausencia de los genitales internos como tal, y había presencia como tal de trompas, etc. Unilateral, entonces observó pues eso, que había una feminización en un lado y en el otro no. Importante también tenerlo presente. Este señor también hizo implantes, injertó testosterona y también observó que se formaron, pues, en este caso, conductos de Wolf, ¿cierto? Pero pues no hubo como que mucho desarrollo a nivel de testículo y etcétera. Y esto es para finalmente, pues, esa diferenciación interna y externa obviamente se da gracias a las enzimas dihidrotestosterona y la alfa-reductasa tan importante en el proceso. Entonces se termina aquí en la semana 10. Incluso vemos acá finalmente en la diferenciación sexual femenina que al iniciar en la semana 10 termina entre 3 y 17 semanas, ya finalmente el aspecto definido. El resumen de esa diferenciación, de esa gónada, y obviamente la feminización o la masculinización dependiendo de ese chorro de hormonas que deben darse en el momento indicado. Y pues existen estados diferentes a lo que es femenino y masculino, llamados estados intersexuales. Obviamente son ambigüedades. Esta palabrita hermafroditismo ya no se toma en cuenta por ser discriminatoria. Se llama genitales ambiguos cuando un paciente presenta pues los dos genitales. Es importante conocer, ¿cierto? También esa conducta sexual en algunos casos pues que no coinciden con lo que se ve, es decir, la parte morfológica, y está pues transexualismo o transvestismo. Y finalmente pues es importante conocer, después de analizar muy bien el estado del paciente y de tomar una decisión, ¿cierto? De una cirugía, etcétera, que se haya tenido en cuenta el sexo educacional y el rol también del sexo de cada paciente. Bueno, ¿listo? ¿Hasta acá? Sí. Bueno, vamos a ver acá con ustedes que hoy están muy callados. A pasar lista. Alcina Villegas Bryan. Profe. Presente, profe. A Arias García Darly. Presente, profe. Barrios Sandra. Presente, profe. Bautista Delgado Xavier.
Presente, profe. Bernal Rangel Michel, Presente, profe. Bernal Vera Silvia, Presente, profe. Blanco Sarmiento Oriana, Presente, profe. Bran Suárez María José, Bran Suárez María José, Presente. Caicedo Chacón Juan Diego, Presente, profe. Calderón Ruales Chaira, Calderón Suárez Sara, Profe, ella me escribió durante la clase que se le había ido el internet. Calvache Mena Luis David, Presente, profe. Camacho Robles Linet, Profe, Linet fue la que le envió el mensaje anteriormente. Bueno Castro Figueredo Joan, Presente, profe. Celis Ardila Adrián, Presente, profe. Chinome Torres Julián, Buenas tardes, profe, presente. buenas tardes, Contreras Arrieta Andrés, Presente, profe. Córdoba Marín Angie, Presente, profe. Cristiano Capacho Andrea, Presente, profe. Cuadros Cáceres Carolín, Presente, profe. Delgado Chávez Deiler, Presente, profe. Díaz Gutiérrez William, William Díaz, Donado Quintero Edwin, Presente, profe. Durán Reales Angie, Presente, profe. Franco Durán Fabián, Presente. Helves Tolosa Angie, Presente, profe. Gómez Zanabria Silvia, Presente, profe. González Daniel, Daniel González, Guarín Villamizar Claudia, Presente. Hernández López Natalia, Hola, profe. Buenas tardes. Presente. buenas tardes Natalia, Ibarra Rosero Mario, Mario Ibarra, Presente. ya lo oí, muy bajito pero lo oí, Jaimes Jaramillo Juan, Presente, profe. Jaimes Peña Valentina, Presente, profe. Laguado García Deini, Presente. Lázaro Flores Deiber, Presente, profe. Lemus Martínez Daniel, Presente. León Robles Joan, Presente, profe. Lozada Mota Verónica, Presente. Lozano Jaimes Geriz, Presente, profe. Luque Ramírez Stephanie, Presente. Mantilla Arenas Lina, Lina Mantilla, Martínez Pavón Samuel, Presente. Martínez Mejía Sebastián, Sebastián Mejía, Morante Rolón Yurley, Presente, profe. Murcia Ojeda Dana, Dana Murcia, Narváez Herrera Kevin, Presente, profe. Niño Caicedo Nicolás,
Niño Nicolás. Nova Sabaca Sara. Presente, profe. Ortiz Mesa Mariana. Mariana Ortiz. Pavón Martínez William. Presente, profe. Palma Solarte Billy. Presente, profe. Parada Jaimes Warren. Presente, profe. Pardo Caicedo Sandro. Presente, profe. Parra Carlos Alberto. Presente, profe. Pedraza Maldonado Silvia. Silvia Pedraza. Picón Montagut Charik. Presente. Rincón Marín Charón. Presente. Ríos Jerez Jenny. Presente. Profe, qué pena es que unos compañeros escribieron en el chat que no les servía el micrófono. Ya miramos porque apenas empecé a tomar lista, aparecieron 12 mientras no estuvieron en clase esos 12. Rodríguez Maya Brigitte. Presente, profe. Rodríguez Ortega Luis Eduardo. Presente, profe. Rosero Rincón Diego. Diego Rosero. Profe, el compañero también me escribió diciendo que tenía fallas de internet durante la clase. Rubiano Pedrosa José Alexander. Buenas tardes. Buenas tardes. Rueda Edgar. Presente, profe. Salinas Páez Nasli. Presente, profe. Sanabria Guevara Diego. Presente. Sepúlveda Cáceres Eglis. Presente, profe. Sierra Parada Valentina. Presente, profe. Tami Márquez Tadía. Presente, profe. Tarazona Villegas Cristian. Presente, profe. Tarazona Costa Samuel. Presente. Torres Parra Daisy. Presente, profe. Torres Patiño Santiago. Presente. Justa de la Peña Ever. Presente. Valero Díaz María Fernanda. Presente, profe. Velasco Esteves Angie. Presente. Vera Mantilla Andrea. Presente. Vera Villamizar Ángela. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Villacorte Busheli Daniela. Presente, profe. Villamizar Damaris. Presente, profe. Y Zapata Durán Silvia. Presente. Bueno, jóvenes, entonces... Profe, a mí niño. no me nombró, no sé si fue que me falló el internet. ¿Quién habla? Silvia Pedraza. Sí, que fue la última, ¿no? Sí, No. Silvia Zapata, Silvia Pedraza. Silvia Pedraza, sí. Sí la nombré y le puse falla porque no la oí. Sí, le decía 62 estudiantes antes de pasar lista y empezaron a aparecer 12 de ustedes después de. Bueno, cada uno es dueño de su conocimiento y pues yo como docente pues doy lo mejor que tengo para darles allá pues cada uno con su forma de adquirir esa información. Bueno, entonces por favor van a trabajar en cualquiera de las alteraciones visuales que tenga una causa genética. Tiene que tener origen genético, no una enfermedad de tipo adquirido o esporádica. Entonces, esto lo van a hacer, esta vez voy a tomar esa decisión, lo van a hacer de manera individual la infografía. Quiero ver cómo les va a los que no estuvieron en clase. Igual la información está pues grabada, pero
para que también asuman responsabilidades, van a hacer la infografía de manera individual. Debe ser creativa, no debe ser copia de nada que esté en el internet, ¿cierto? Porque pues, yo me las conozco casi todas y el que haga pues uso de copia pues no tendrá nota para este trabajo. Entonces, una infografía de manera individual de una alteración de origen genético que implique problema visual o problema auditivo. Tiene que ser con esas pautas para tenerlo en cuenta. Ahora entonces, eso, por favor, paso. Profe, Señora. y debe llevar como el tipo de herencia, los signos y síntomas, todo lo que tenga que ver Todo lo con que la tenga que afección. ver, pero ustedes son pues muy buenos y eso pues, obviamente que es así. La parte clínica sí me interesa, pero me interesa el aspecto genético. Recuerden que esto es clase de genética y si son alteraciones visuales o auditivas de origen genético, deben enfocarse y ser mucho más que la presentación como tal clínica, ¿no? Entonces, gen, cuál es el cromosoma, cómo se hereda, la que vayan a escoger. Entonces será una página y una infografía con mucha creatividad. Porque Profe, usted dijo que aparte de eso hay que hacer un documento con el resumen de lo de la infografía, ¿cierto? no señora, yo no dije eso. Ah, le entendí más entonces. No. La infografía es eso, es una información que tiene gráficas y que debe ser muy creativa esa presentación, no debe estar obviamente llena de texto, no debe ser un mapa conceptual, no es un mapa mental. Si nunca lo han hecho, documentense cómo es una infografía y de qué manera creativa yo puedo llevar una información de un tema específico. Ahorita están muy de moda, muy en común presentarlas, así que nuevamente de acuerdo o con base a la pregunta que me hizo la anterior compañera, el aspecto genético debe ser el más relevante en esa consulta. Gen, cromosoma, mecanismo de herencia. Nuevamente, si pues, están presentando eso es porque su alteración visual o auditiva tiene una base genética. Imágenes obviamente debe tener, pero pues todo debe ser con una armonía en la presentación. Entonces califico eso, creatividad y obviamente la información en base al aspecto genético. La van a presentar de aquí al lunes. Vamos a ponerlo un poquito para que aceleren el trabajo, por favor. Entonces, ya paso a ponerles la tarea para que de manera individual, había dicho que en grupo, pero pues no, lo van a hacer de manera individual ese trabajo. Bueno, por favor, dentro de 8 días, vamos a ver si la doctora Marta Lucía tiene el tiempo y su agenda está en ese momento disponible. Quiero que ella nos hable sobre las enfermedades huérfanas. Tiene pues una información bastante interesante que darles sobre pues ese aspecto tan importante, no solamente de cómo se manejan esas enfermedades huérfanas, sino el trabajo que ustedes como futuros médicos deben tener y van a tener con este paciente o con estos pacientes que tienen este tipo de enfermedades mal llamadas enfermedades raras. Entonces vamos a ver si ella tiene la disponibilidad, pues espero que estén todos, que no tengan entre comillas, problemas de conexión o de micrófono, etcétera, para que estén también participando en esa conferencia magistral. Con eso terminaríamos nuestra temática. Les dije que el último tema que vimos de determinación sexual, tenemos una conferencia, una charla que dio el doctor Ignacio al grupo de neurociencias y pues espero, como todo, pues que ustedes lo asimilen, ¿cierto? Como parte de su formación, porque pues como dicen los médicos que ya pues trabajan en investigación, etcétera, esta es la mejor etapa de aprender porque después ya están ejerciendo y casi que el estudio pues no se puede de una manera natural tener, así que en estos momentos todo ese conocimiento que puedan adquirir lo deben hacer ahora siendo estudiantes. Después pues
igual, pero pues ya se dificulta mucho más. Entonces paso a dejarles la charla en el chat para que terminen de verla. Es casi como 1 hora más o menos, pero es bastante interesante, informativa y les va a servir muchísimo para los que no conocen esas o esos genes o esa forma en que el sexo cerebral también se está formando. Y muchos interrogantes a lo que es homosexualidad, etcétera, o la identidad sexual que se tiene. Entonces, pues no sería más por el día de hoy. Que tengan un feliz fin de semana. Todos cuídense mucho. Y si Dios quiere, nos reunimos dentro de 8 días. Que esté muy bien. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Disfrute de lo que queda de día del médico. Igualmente. Que esté muy bien.